Muy bien, es entonces un audio para poder escuchar cuando se tenga que trabajar o para ir en el carro o para ir a hacer ejercicio, pero la idea es de que el lenguaje jurídico, como cualquier otro lenguaje a aprender, como el inglés, el alemán, cualquier idioma, la repetición es lo que incide a que la persona pueda retener el nuevo vocabulario. Entonces esto podrá sonar tedioso, pero es un audio y es pura repetición. Este método funciona, me ha funcionado, le ha funcionado a mis amigos, le ha funcionado a varias personas. Entonces los que ya lo han probado podrán dar fe de esto, y los que no, pues los invito a ver si les funciona, ¿verdad? Les funciona a muchas personas, no quiere decir que les funcione a todos, pero bueno, entonces una repetición de 3 veces cada concepto, y la 4ª vez es la pregunta, entonces ahí el estudiante puede iniciar. Muy bien. ¿Qué es el derecho procesal penal? Es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes dentro de las distintas fases procedimentales, y que tiene como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal para luego obtener una sentencia justa. Varios elementos acá. Primero, que es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan 3 elementos. 1, la función jurisdiccional. 2, la competencia de los jueces. Y 3, la actuación de las partes dentro de las distintas fases procedimentales, y que tiene como fin 2 cosas. Número 1, establecer la verdad histórica del hecho. Y número 2, la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal, y como el fin último, parte del mismo, para obtener una sentencia justa. Bueno, es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes dentro de las distintas fases procedimentales, y que tiene como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal para luego obtener una sentencia justa. 3. ¿Qué es el derecho procesal penal? Es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes dentro de las distintas fases procedimentales, y que tiene como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal para luego obtener una sentencia justa. Muy bien, ahora intente usted. ¿Qué es el derecho penal? ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? 3. Podemos decir PIA. ¿Por qué? Porque son 3 diferentes de derecho. PIA, público, instrumental, autónomo. Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Es un derecho público, es un derecho instrumental, es un derecho autónomo. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Es un derecho público, es un derecho instrumental, es un derecho autónomo.
Las iniciales son PIA. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Es un derecho público, es un derecho instrumental, es un derecho autónomo. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Es un derecho público, es un derecho instrumental, es un derecho autónomo. Ahora, ¿cuáles son las características del derecho procesal penal? Bien, ¿cuáles son los principios generales e informadores del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto 5192 del Congreso de la República? Los principios generales son equilibrio, desjudicialización, concordia, eficacia, celeridad, sencillez, debido proceso, defensa, inocencia, favor rei, favor libertatis, readaptación social, reparación civil. ¿Cuáles son los principios generales e informadores del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto 5192 del Congreso de la República? Son 13. Los principios generales son equilibrio, desjudicialización, concordia, eficacia, celeridad, sencillez. Esos son los primeros 6. Luego, debido proceso, defensa, inocencia, favor rei, favor libertatis, readaptación social, reparación civil. ¿Cuáles son los principios generales e informadores del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto 5192 del Congreso de la República? Los principios generales son equilibrio, desjudicialización, concordia, eficacia, celeridad, sencillez, debido proceso, defensa, inocencia, favor rei, favor libertatis, readaptación social, reparación civil. ¿Cuáles son los principios generales e informadores del Código Procesal Penal? Equilibrio, desjudicialización, concordia, eficacia, celeridad, sencillez, debido proceso, defensa, inocencia, favor rei, favor libertatis, readaptación social, reparación civil. ¿Cuáles son los principios generales e informadores del Código Procesal Penal? Equilibrio, desjudicialización, concordia, eficacia, celeridad, sencillez, debido proceso, defensa, inocencia, favor rei, favor libertatis, readaptación social y reparación civil. Ahora, sin repetición, ¿cuáles son los principios generales e informadores del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto 5192 del Congreso de la República? En materia procesal penal, ¿qué sistemas penales se conocen? Inquisitivo, acusatorio y mixto. En materia procesal penal, ¿qué sistemas penales se conocen? Inquisitivo, acusatorio y mixto. En materia procesal penal, ¿qué sistemas penales se conocen? Inquisitivo, acusatorio y mixto. En materia procesal penal, ¿qué sistemas penales se conocen? ¿Cuáles son los dos fines del proceso penal y en qué consisten? Hay dos fines, mediato e inmediato. El mediato, que es como a mediano plazo, convertirse en un instrumento de justicia que posibilite la aplicación del derecho sustantivo. El inmediato es el descubrimiento de la verdad y determinación de las dos consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son los dos fines del proceso penal y en qué consisten? Mediato, convertirse en un instrumento de justicia
que posibilite la aplicación del derecho sustantivo. Inmediato, el descubrimiento de la verdad y determinación de las dos consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son los dos fines del proceso penal y en qué consisten? Mediato, convertirse en un instrumento de justicia que posibilite la aplicación del derecho sustantivo. Inmediato, el descubrimiento de la verdad y determinación de las dos consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son los principios especiales del proceso penal? Los principios especiales son 9. 1. Oficialidad. 2. Contradicción. 3. Oralidad. 4. Concentración. 5. Inmediación. 6. Publicidad. 7. Sana crítica razonada. 8. Doble instancia. 9. Cosa juzgada. ¿Cuáles son los principios especiales del proceso penal? Son 9. Oficialidad, contradicción, oralidad, concentración, inmediación, publicidad, sana crítica razonada, doble instancia, cosa juzgada. ¿Cuáles son los principios especiales del proceso penal? Oficialidad, contradicción, oralidad, concentración, inmediación, publicidad, sana crítica razonada, doble instancia, cosa juzgada. ¿Cuáles son los principios especiales del proceso penal? Oficialidad, contradicción, oralidad, concentración, inmediación, publicidad, sana crítica razonada, doble instancia, cosa juzgada. ¿Cuáles son los principios especiales del proceso penal? Oficialidad, contradicción, oralidad, concentración, inmediación, publicidad, sana crítica razonada, doble instancia, cosa juzgada. ¿Cuáles son los principios especiales del proceso penal? Son 9. Por favor, adelante. ¿Cuáles son las garantías constitucionales del proceso penal? A. Garantía de un juicio previo. Artículos 5, 6, 12 y 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. B. Garantía de la presunción de inocencia. Artículo 14. C. Garantía de defensa. Artículos 12 y 16 de la Constitución Política de la República. D. Garantía de no persecución penal y sanción doble. Artículo 17 del Código Procesal Penal. E. Garantía de limitación a la recolección de información. Artículos 23, 24 y 25 de la Constitución. F. Garantía de publicidad. Artículo 30 de la Constitución. G. Garantía de tiempo razonable. Artículos 7 y 8 de la Constitución. H. Garantía de juez imparcial. Artículos 6, 7, 10 y 13 de la Constitución. ¿Cuáles son las garantías constitucionales del proceso penal? Juicio previo, presunción de inocencia, defensa, no persecución penal y sanción doble, limitación a la recolección de información, garantía de publicidad, de tiempo razonable y de juez imparcial. ¿Cuáles son las garantías constitucionales del proceso penal? Juicio previo, presunción de inocencia, defensa, no persecución penal y sanción doble, limitación a la recolección de información, garantía de publicidad, de tiempo razonable y de juez imparcial. ¿Cuáles son las garantías constitucionales del proceso penal? Juicio previo, presunción de inocencia, defensa, no persecución penal, limitación a la recolección de información, publicidad, tiempo razonable, juez imparcial. ¿Cuáles son las garantías constitucionales del proceso penal? Adelante.
¿Qué juez es competente para conocer la petición del Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad? ¿Qué juez es competente para conocer la petición del Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad? Los jueces de paz o los síndicos municipales, cuando la pena privativa de libertad no supera los 3 años. Los jueces de primera instancia, cuando la pena a solicitar estuviere comprendida entre los 3 y los 5 años. ¿Qué juez es competente para conocer la petición del Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad? Los jueces de paz o los síndicos municipales, cuando la pena privativa de libertad no supera los 3 años. Y B, los jueces de primera instancia, cuando la pena a solicitar estuviere comprendida entre los 3 y los 5 años. ¿Qué juez es competente para conocer la petición del Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad? Jueces de paz o los síndicos municipales, cuando la pena privativa de libertad no supera los 3 años. Y los de primera instancia, cuando la pena esté entre los 3 y los 5 años. ¿Qué juez es competente para conocer la petición del Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad? Jueces de paz, cuando la pena no supera los 3 años. Jueces de primera instancia, cuando la pena es entre 3 y 5 años. ¿Qué juez es competente para conocer la petición del Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad? Adelante. ¿Cuáles son las instituciones que suspenden o modifican la persecución penal que se inspiran en el principio de desjudicialización? Criterio de oportunidad: 1, 2, conversión; 3, suspensión condicional de la persecución penal; 4, procedimiento abreviado; y 5, la mediación. ¿Cuáles son las instituciones que suspenden o modifican la persecución penal que se inspiran en el principio de desjudicialización? 1, el criterio de oportunidad; 2, la conversión; 3, la suspensión condicional de la persecución penal; 4, el procedimiento abreviado; 5, la mediación. ¿Cuáles son las instituciones que suspenden o modifican la persecución penal que se inspiran en el principio de desjudicialización? Criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, procedimiento abreviado, mediación. ¿Cuáles son las instituciones que suspenden o modifican la persecución penal que se inspiran en el principio de desjudicialización? Criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, procedimiento abreviado y la mediación. ¿Cuáles son las instituciones que suspenden o modifican la persecución penal que se inspiran en el principio de desjudicialización? Criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, procedimiento abreviado y mediación. ¿Cuáles son las instituciones que suspenden o modifican la persecución penal que se inspiran en el principio de desjudicialización? Criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, procedimiento abreviado y mediación. ¿Cuáles son las instituciones que suspenden o modifican la persecución penal que se inspiran en el principio de desjudicialización? ¿Cuándo procede el criterio de oportunidad? El Ministerio Público podrá abstenerse de la persecución penal cuando considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, en los casos que expresamente señala la ley, artículo 25 del Código Procesal Penal.
¿Cuándo procede el criterio de oportunidad? El Ministerio Público podrá abstenerse de la persecución penal cuando considere 1. Que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados. 2. Previo consentimiento del agraviado y autorización judicial en los casos que expresamente señala la ley. ¿Cuándo procede el criterio de oportunidad? El Ministerio Público podrá abstenerse de la persecución penal cuando considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial en los casos que expresamente señala la ley. Artículo 25 del Código Procesal Penal. ¿Cuándo procede el criterio de oportunidad? El Ministerio Público podrá abstenerse de la persecución penal cuando considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial en los casos que expresamente señala la ley. Artículo 25 del Código Procesal Penal. ¿Cuándo procede el criterio de oportunidad? ¿Cuáles son los requisitos para aplicar el criterio de oportunidad? Si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión, 1. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. 6. A los cómplices o autores de delito de encubrimiento que presenten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como los casos de plagio y secuestro. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar el criterio de oportunidad? Si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión, 1. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a los 5 años. 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. 6. A los cómplices o autores de delito de encubrimiento que presenten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como los casos de plagio o secuestro. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar el criterio de oportunidad? 1. Si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. Delitos de acción pública, cuya pena máxima no fuere mayor a los 5 años de prisión. 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. 6. A los cómplices o autores de delito de encubrimiento que presenten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como los casos de plagio o secuestro. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar el criterio de oportunidad?
si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión. 2. Si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a los 5 años. 4. Que la responsabilidad del sindicado o sus contribuciones a la su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. 6. A los cómplices o autores de delito de encubrimiento que presenten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado, negociaciones ilícitas, así como los casos de plagio o secuestro. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar el criterio de oportunidad? ¿En qué consiste la conversión? ¿En qué consiste la conversión? Es un mecanismo por el cual ciertas acciones del ejercicio público de ningún impacto social o derivados de delitos contra el patrimonio se transforman en privados y se reserva el impulso procesal a la voluntad de los agraviados. Artículo 26 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste la conversión? Es un mecanismo por el cual ciertas acciones de ejercicio público de ningún impacto social o derivados de delitos contra el patrimonio se transforman en privados y se reserva el impulso procesal a la voluntad de los agraviados. Artículo 26 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste la conversión? Es un mecanismo por el cual ciertas acciones de ejercicio público de ningún impacto social o derivados de delitos contra el patrimonio se transforman en privados y se reserva el impulso procesal a la voluntad de los agraviados. Artículo 26 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste la conversión? Es un mecanismo por el cual ciertas acciones de ejercicio público de ningún impacto social o derivados de delitos contra el patrimonio se transforman en privados y se reserva el impulso procesal a la voluntad de los agraviados. Artículo 26 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste la conversión? ¿En qué consiste la suspensión condicional de la persecución penal? Es la petición que puede hacer el Ministerio Público para suspender la persecución penal por razones de economía procesal y evitar prisión innecesaria cuando exista confesión y durante el régimen de prueba por parte del sindicado, bajo la condición de buena conducta y de no volver a delinquir, lo que implica vigilancia de la libertad concedida y que la causa quede en receso por un plazo comprendido entre los 2 a 5 años, transcurrido el cual, sin que el imputado cometa un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Artículo 27 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste la suspensión condicional de la persecución penal? Es la petición
que puede hacer el Ministerio Público para suspender la persecución penal por razones de economía procesal y evitar prisión innecesaria cuando exista confesión y durante el régimen de prueba por parte del sindicado bajo la condición de buena conducta y de no volver a delinquir, lo que implica vigilancia de la libertad concedida y que la causa quede en receso por un plazo comprendido entre los 2 a 5 años, transcurrido el cual, sin que el imputado cometa un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Artículo 27 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste la suspensión condicional de la persecución penal? Es la petición que puede hacer el Ministerio Público para suspender la persecución penal por razones de economía procesal y evitar prisión innecesaria cuando exista confesión y durante el régimen de prueba por parte del sindicado, bajo la condición de buena conducta y de no volver a delinquir, lo que implica vigilancia de la libertad concedida y que la causa quede en receso por un plazo comprendido entre 2 a 5 años, transcurrido el cual, sin que el imputado cometa un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Artículo 27 del Código Procesal Penal. Esta figura en el Common Law se le denomina probation. ¿En qué consiste la suspensión condicional de la persecución penal? Adelante. Tratándose de qué tipo de delitos procede la suspensión condicional de la persecución penal, en los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión en los delitos culposos, y si el imputado admite la veracidad del hecho que se le imputa y repara el daño causado. Tratándose de qué tipo de delitos procede la suspensión condicional de la persecución penal, en los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión en los delitos culposos, y si el imputado admite la veracidad del hecho que se le imputa y repara el daño causado. Tratándose de qué tipo de delitos procede la suspensión condicional de la persecución penal, en los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión en los delitos culposos, y si el imputado admite la veracidad del hecho que se le imputa y repara el daño causado. Tratándose de qué tipo de delitos procede la suspensión condicional de la persecución penal. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.